nosotros. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Vamos a aplaudir. Veo que ahí no están aplaudiendo. Todo esto es para nuestro Señor. ¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos hoy una vez más a un discipulado como cada miércoles. Haciendo una pausa a nuestro discipulado de Héroes de la Fe para poder continuar nuevamente con este discipulado de temporada tan importante que vamos a ver el día de hoy. Así que le doy gracias a Dios que me permite poder estar compartiendo con ustedes este mensaje y también a nuestros pastores que me han dado la oportunidad, que han confiado en mí, me han dado el privilegio de poder estar frente a ustedes y poder entrar a sus hogares a través de estas plataformas. Así que sin más, vamos a comenzar el día de hoy. Y para poder comenzar, quiero que te imagines un reino en el cual hay un rey, pero no cualquier rey, sino un rey que oprime a su pueblo, un rey el cual pone unos impuestos tan fuertes que muchos terminan en la cárcel, unos impuestos tan feos que muchos su economía se vino abajo, un rey tan mala onda que se mete dentro de guerras con todos los reinos de alrededor injustificadas y eso está acabando con el pueblo. Entonces, imagínate esa gente tan oprimida en medio de tantas cosas y de repente, con esa nube de adversidades, se escucha una voz por ahí. Una leyenda, una voz, llega alguien y les dicen que va a venir un rey a traernos salvación. Dicen que va a venir alguien a cambiarlo. ¿Te imaginas esa emoción que debieron haber sentido cada una de esas personas que estaban cautivas, que no tenían dinero, que estaban en depresión, que su familia quizá había muerto en guerras? ¿Te imaginas
esa emoción, esa fe y esa esperanza que debieron haber sentido en ese momento, seguramente se preguntaron, pues, ¿quién es ese rey, no? Y seguramente también se preguntaron, ¿cómo es ese rey del que se está hablando en este momento? Y es precisamente de eso de lo que te quiero hablar. ¿Cómo es ese rey? El tema del día de hoy se llama Nuestro Rey viene hacia nosotros. Así que vamos a comenzar con una oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que sea Él quien tome el control total. Así que cierra tus ojos. Bendito Dios, te doy las gracias por el privilegio que tú me has dado de poder estar en este lugar. Gracias, Señor, así yo te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control total. Yo me escondo detrás de ti para que seas tú actuando, que pongas esas palabras en mi boca de edificación hacia el pueblo guiadas por ti, y así tú también pongas esos corazones dispuestos a escuchar de tu palabra y a que esta palabra, Señor, que viene de ti sea escrita en cada uno de sus corazones. Así te pido que tomes el control total, yo me encomiendo a ti y que se haga tu voluntad. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con esto, ¿ok? Y fíjate que estamos en una época relevante e importante. Una época que quizá muchas familias, muchos de nosotros esperamos y anhelamos todo el año. Ya sea por las vacaciones, ya sea por la comida, por el ponche, por las posadas, por lo que tú quieras. Pero también, en especial, por una fecha importante. Y esto es Navidad. Navidad, un hecho en el cual se supone que nació Jesucristo, aunque sabemos que no es exactamente en esa fecha, pero es un hecho que cambió la historia completamente, la partió en dos. A tal grado partió en dos la historia que si tú le preguntas a cualquier maestro, a cualquier historiador, incluso los libros de texto, quieres fijar un punto, un acontecimiento en la historia, tú quieres buscarlo, tiene que pasar por lo que yo llamo un filtro bíblico. ¿Por cuál? Por el antes y el después de Cristo. Sin querer queriendo, científicos, historiadores que no conocen ni creen en nuestro Señor Jesús, afirman su existencia al contar los hechos a partir del antes y después de Cristo. Y hoy, 13 de diciembre, estamos exactamente a 11 días de Navidad. 11 días para que llegue ese momento y esa celebración. Pero así como yo te estoy platicando esto, hubo quien hace muchísimos años también notificó sobre la llegada de nuestro Señor. También notificó esto. Con más de 500 años de anticipación, también lo dijo. Y te estoy hablando acerca del profeta Zacarías, llamémosle Zac. Te estoy hablando acerca de él. Él notificó la venida de nuestro Señor Jesucristo, notificó la venida de un rey. Y eso es lo que yo te quiero hablar hoy. Pero para poder entrar en materia, quiero ponerte en un contexto rapidísimo. Y uno de estos contextos es que el pueblo de Israel anhelaba tener reyes. En un punto en la Biblia anhelaba tener reyes, ahorita lo vamos a ver. Pero la mayoría de estos reyes tristemente no hacían lo correcto. Samuel, el profeta Samuel, vamos a verlo ahorita, el profeta Samuel, ya de edad avanzada, puso a sus hijos y sus hijos como jueces, y sus hijos nomás no dieron una, no siguieron sus pasos. Y vamos a ver lo que dice, y vamos a entrar a la primera cita, que es Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 y 9, y de ahí nos brincamos al 18 al 22. Y vamos a leerlo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. O sea, estaban viendo alrededor de todo lo que sucedía y querían ser como ellos. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. De ahí vamos a brincarnos al 18 y dice, y clamaréis que aquel día
a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Fíjate cómo el pueblo de Israel prefirió un rey. Ahí dice la palabra que el Señor dijo, prefirieron que les ponga un rey a que les reine yo. Bueno, está bien. Pero todo esto tenía un plan perfecto. Y para ver ese plan perfecto, quiero que vayamos a lo que dice Deuteronomio 17, del 14 al 20. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, cosa que ya estaba sucediendo. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí mujeres que para su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Inmediatamente me viene a la mente el rey Salomón. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá él en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de él, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Te das cuenta las características que debía tener todos los reyes de Israel? No podían tener muchas mujeres, no podían fijar ni darles mucha importancia al oro que amontonaran, y tenían que meditar en la ley todos los días y cada noche. ¿Cuántos de estos reyes seguramente no lo hicieron? ¿Cuántos crees que sí lo hayan hecho? ¿No? Y el siguiente contexto que te quiero hablar es acerca de Zacarías. Zacarías era un profeta que se sabe que era contemporáneo a Ageo, que viene de una familia de sacerdotes. Todo lo que sucede alrededor de este tiempo de Zacarías es en el tiempo donde los judíos regresan a Jerusalén después del exilio babilónico. Zacarías ve cómo el pueblo está mal, cómo es muy indiferente a Dios, todo lo que estaba sucediendo que te platico, instaba a los judíos para reconstruir el templo y tantas cosas que él ve, tantas cosas que suceden alrededor de él. Zacarías es un libro muy interesante, yo te recomiendo que lo leas, en el cual habla y ocupa muchas visiones significativas, algunos dicen que incluso apocalípticas, pero sobre todo es un libro que refleja a Jesucristo. Es un libro en el cual, conforme lo vas leyendo, te vas dando cuenta rápidamente de quién está hablando. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Regresando al tema. Zacarías, sabiendo todo lo que estaba aconteciendo, en medio de todo lo que te acabo de platicar, recibe una palabra de parte de nuestro Señor. Una palabra muy especial que trae esperanza, que trae paz. Y vamos a verla ahorita. Y quiero que vayamos a la cita base de este día, de este discipulado, en Zacarías 9:9. Y dice así Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Wow, vamos a ir desmenuzando poco a poco eso. Pero para este punto, quiero pedirte un favor.
A partir de ahorita quiero que pienses en algún personaje, ya sea de película, real, ficticio, de lo que tú quieras, pero que sea un rey o un gobernante, cuyas decisiones tomen afecten directamente a todo el pueblo y a toda la nación. Piensa en un personaje, el que tú quieras, no importa. Y quiero que a partir de ahorita, cada vez que vayamos avanzando en este discipulado, lo tengas aquí, lo tengas en mente, presente. ¿Ok? Si ya lo tienes, vamos a continuar. Ok, la cita comienza diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y dice: he aquí tu ¿qué? He aquí tu rey. ¿Te has puesto a pensar qué significa la palabra rey? Yo busqué y fíjate, dice algo muy interesante. Rey significa gobernar, significa guiar o regir, y hay una raíz indoeuropea que me dice llevar hacia adelante. Ten en cuenta y en mente esto, llevar hacia adelante. Quiere decir que el profeta Zach nos estaba hablando que iba a venir un rey que nos iba a guiar. ¿Guiar a quién? Yo me pregunto. ¿Guiar a dónde? También me pregunto, ¿no? Y dice que nos llevará hacia adelante. Por tanto, nos estaba diciendo que este rey iba a ser el camino a algo o a alguien. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y cuando yo te digo que este rey va a ser el camino, inmediatamente, ¿qué cita se te viene a la mente? Porque a mí se me viene a la mente una cita directamente. Y te estoy hablando de Juan 14:6. Y dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, inmediatamente se cumplió lo que Zacarías dijo en ese entonces. Iba a ser un rey, iba a ser el camino, y ahora sabemos a quién: el camino al Padre. Y vamos a continuar. Después de esto, la cita dice: aquí tu rey vendrá a ti, y dice: justo. Y aquí vamos a comenzar con lo interesante. Te voy a dar 3 características que este rey del cual Zach estaba hablando que vendría, te voy a dar 3 de esas características. Y esas características, la primera es justo. Te voy a decir sinónimos de justicia. Fíjate, uno de los sinónimos de justicia es equidad, rectitud, imparcialidad, y el último es igualdad. O sea que Zach nos está hablando que vendría un rey que no hace acepción de personas. ¿No es así? Que es igual con todos. Tiene igualdad y equidad. Y fíjate que acerca de este rey, hubo también quien nos estuvo hablando de él. Quiero que vayamos a lo que nos comentaba y nos platicaba Isaías en Isaías 11, del versículo 1 al 5. Isaías 11, del 1 al 5. Y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Escucha: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y la hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y termina diciendo: y será la justicia el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, ¿sí o no? Isaías también estaba hablando de alguien que vendría y que sería completamente justo. Y ponte a pensar, en cualquier lugar donde tú vayas, en cualquier reino, país en el que tú pienses, si tú le preguntas a alguien, ahorita que estamos ya en fechas de preelecciones en nuestro país, ya estamos a casi un año, menos, si tú le preguntas a alguien, ¿cómo te gustaría? Le dices: a ver, ¿cómo te gustaría que sea tu próximo presidente? Inmediatamente una de las características más generales que te van a dar es que sea justo, ¿sí o no? ¿No te gustaría un presidente justo para que sea nuestro próximo presidente o presidenta?
claro que sí. Y en nuestro contexto actual, incluso podríamos decir que no sea corrupto, ¿no? ¿Por qué? Porque corrupto es alguien que corrompe las leyes para beneficio propio o para el beneficio de alguien más. Y como vimos que uno de los sinónimos de justicia era igualdad y rectitud, inmediatamente no puede ser las dos. Si es justo, no puede ser corrupto. Si es corrupto, no puede ser justo. Entonces, ¿cuántos anhelamos un rey justo? Imagínate, después de todo el contexto que te di de cómo fueron los reyes en Israel, y que Sac le dice al pueblo, ¿va a venir alguien que es 100% justo? Qué padre, qué interesante, ¿no? Y vamos con la segunda característica. Y la segunda característica dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, y aquí viene la segunda característica que es de suma importancia y una de las más destacables, Salvador. Salvador. Y para esto, antes de continuar, quiero que vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí Jesús acababa de nacer. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esto le pasó a los pastores que hablaban. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y aquí viene lo interesante, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es, ¿quién? Cristo el Señor. Aquí nos confirmamos completamente que Cristo, que Jesús, era y es el Salvador. Pero a ver, Salvador. Salvador es una de las características más importantes. Bueno, todas son importantes, pero esta tiene una principal relevancia porque dice que vendrá alguien con la capacidad de salvarnos. Si tú le dices eso a alguien en el contexto en el que platicamos, claro que se va a emocionar, claro que le va a alegrar. Y para esto quiero que vayamos a Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice, porque de tal manera, ya te sabes tú esta cita, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y nos está hablando aquí y dice que el mundo entero, si cree en él, no será condenado. Entonces, no vino a decir para aquel judío que crea en él será salvo. No, dice todo el mundo. Esto nos incluye a nosotros y por tanto es motivo de alegría también para cada uno de nosotros. Entonces hablamos que Isaac estaba hablando acerca de un rey que traería salvación. Toda la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino, como sabemos, para pagar por todos nuestros pecados. Vino a pagar por cada uno de nosotros y es uno de los actos de amor más increíbles que pueden haber existido. Y tú lo sabes. Y eso es el propósito por el cual Jesús vino y nació y por lo tanto nosotros tenemos lo que llamamos la Navidad. Entonces, Zacarías habló de un rey que vendría con la capacidad de salvar al mundo entero. Y esta característica viene de la mano con la siguiente, y ahorita vamos a ver por qué. Porque la siguiente característica es la humildad. Dice que vendrá un rey justo, salvador y humilde. Y aquí está algo interesante porque yo te pregunto, ¿quién es alguien humilde? ¿Cómo es alguien humilde? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo es alguien humilde? Muchas veces inmediatamente se les viene a la mente alguien
que tiene bajos recursos económicos, que no tiene dinero para muchas cosas, que viste modestamente. Cuando en realidad eso no significa humildad. Fíjate, te voy a decir algo. Una persona humilde es quien tiene la capacidad de restarle importancia a sus propios logros y virtudes, y que aparte puede reconocer sus defectos y sus propias limitaciones. Esa es una persona humilde. Alguien que, aún sabiendo lo que puede llegar a ser, sabiendo qué tanto ya no puede llegar a ser, en base a eso, esta persona va a actuar. Una persona humilde es quien es capaz de demostrar modestia, y aquí viene algo importante, y de dejar a un lado el yo para comenzar a pensar en los demás. Una persona humilde es quien pone en muchas circunstancias primero a las personas externas, a las demás personas y a uno mismo. Esa es una persona humilde. Y fíjate que cuando hablamos de esto, cuando te digo esto, la Biblia nos relata muchas historias en las cuales podemos aplicarlo a esto. Pero yo quiero hablarte en este momento acerca de una historia en especial que a mí me encanta. Y estoy hablando de cuando Jesús se encontraba en Getsemaní. Esto sucedió tantito antes de que Judas entregara a Jesús. Jesús se fue a orar, y cuando se fue a orar, ahí sucedió algo súper interesante. Se apartó a orar en varias ocasiones, y cuando comenzó a orar sucedió algo increíble. Dice la Biblia, vamos a ver, fíjate lo que dice aquí. Vamos a Filipenses capítulo 2, 6 al 8. Fíjate, dice aquí, antes de continuar, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínate ese momento en el que Jesús se encontraba en Getsemaní. Y la Biblia dice que cuando se encontraba llorando, él tuvo miedo. Él se entristeció y se puso a temblar, porque Jesús ya sabía lo que estaba a punto de suceder, todo lo que venía. La Biblia dice que estuvo tan intensa esa oración que estuvo con el Padre, que le dijo, Padre, si es posible que pase de esta copa, pues adelante, ¿no? Me encantaría, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Dice la Biblia que incluso derramó gotas de sangre en la tierra. Y fíjate que esta es una capacidad y una condición que es real. Esta condición se llama hematohidrosis. Y esto sucede cuando una persona es sometida a una presión y un estrés tan grande, mucho más grande que lo que su cuerpo puede soportar. Y es aquí donde el corazón empieza a latir tan fuerte que los pequeños vasos capilares sanguíneos estallan y salen por los poros de la piel. Y entonces es posible sudar gotas de sangre. ¿Te imaginas qué presión tan grande sentía Jesús? Y no solamente aquí vemos la obediencia que estaba teniendo Jesús al Señor, que es algo muy importante y de extrema relevancia, sino aquí también podemos ver esta característica del cual estaba hablando Zach, la característica de la humildad. ¿Por qué? Porque te puso primero a ti antes que a sí mismo. Nos puso primero a cada uno de nosotros antes que a sí mismo. Prefirió pagar tus pecados, los míos y los de todo el mundo, y sufrir cosas atroces que ya conocemos para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Por eso te digo que iba de la mano con el punto anterior, la salvación. Fue humilde y se hizo salvador para que pudiéramos estar el día de hoy aquí reunidos viendo este discipulado. Está tremendo, ¿no? Jesús mismo le dijo a sus discípulos, Él les lavó los pies en vez de que sea al revés, ¿no? Y entonces sus discípulos se sacaron de onda y Jesús les dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servirles. Fíjate, qué increíble era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Increíble. Y fíjate, esas son las características, pero la cita no termina nada más ahí. Ya vimos que es justo, ya vimos que es salvador y que es humilde. Pero todavía termina la cita ahí, y viene algo también interesante. Y termina diciendo después, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo
de asna. Y yo me pregunto aquí, a ver, ¿por qué cabalgando sobre un pollino? ¿Por qué no sobre un caballo, no? Se me imagina. ¿Por qué no Jesús entró? Porque es cuando acababa de llegar a Jerusalén. ¿Por qué no entró montado sobre un caballo? Fíjate que en la antigüedad, los reyes cuando hacían una entrada, que tenía que ser triunfal, una entrada majestuosa, generalmente entraban montados sobre un caballo. Porque un caballo representaba poder, majestuosidad, dignidad. Pero también eran muy relacionados con la guerra, con la milicia. Porque en ese tiempo alguien que tenía un caballo tenía cierto poder y eran los que mandaban a la guerra, ¿no? Entonces los caballos, aparte de majestuosidad, eran relacionados a la guerra. Y fíjate, aquí viene algo interesante. En este contexto en el que cuando llegó Jesús, todo el pueblo de Israel estaba sometido a los romanos, todos lo sabemos. ¿Tú no crees que muchos de los judíos habían anhelado a ese rey del que Zacarías hablaba, pero a un rey tipo libertador? A un rey en el cual ellos quizá pensaron que iba a llegar para destruir Roma, para liberarlos, para hacerlos libres y quitarse ese yugo que tenían y que eran oprimidos por los romanos. ¿No crees que muchos de esos judíos llegaron a pensar eso? Claro que sí, ¿no? Porque eran pasaditos los romanos. El Imperio Romano era uno de los imperios más peligrosos que existió en el mundo. Conquistó una cantidad enorme de territorio a nivel mundial. ¿No crees que eso habrán pensado esos judíos? Claro que lo pensaron, claro que llegó a pasar por lo menos en su mente en una ocasión. Pero cuando llegó Jesús, cuando llegó por fin ese rey del que estaba hablando Zacarías, ¿qué creen? No montó un caballo, montó un pollino, un burrito. Y este animal es relacionado con arar la tierra. Es un animal de carácter muy tranquilo, relacionado con arar la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús no vino para acabar ni destruir a los romanos. Jesús vino a traer paz. Porque dice su palabra en Lucas 2:14, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Él vino a traer paz, no vino a hacer guerra. No vino a destruir ningún imperio. Ya vimos para qué cuál fue el propósito al que vino. Y el segundo motivo por el cual Jesús montó un pollino y no un caballo es, sin duda alguna, para que pudiera cumplirse lo que el profeta Zac había dicho. Porque Jesús quería cumplir al pie de la letra lo que se había hablado de él. Él quería que se cumpliera. Jesús incluso desde niño tenía la ley, pero si estaba vivo. Se ponía incluso a platicar con los que estaban en las sinagogas, con los grandes que estaban ahí. Entonces Jesús conocía a la perfección todo eso. Y él quería cumplir cuando el profeta Zac dijo, como ya acabamos de ver, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Jesús eligió un pollino que nunca antes había sido cabalgado. Y es súper interesante esto. Y ahora yo te digo, tienes aquí las características del que el profeta Zacarías había dicho del rey que vendría. Y ahora sí, yo te pregunto a ti, ¿recuerdas ese personaje que yo te había dicho que tuvieras en mente todo este tiempo? Compáralos y escribe ahí en los comentarios si este personaje, este rey que te dije que pensaras, se acerca o cumple estas tres características. Escríbela ahí, o solamente cumple uno o otra, o ni siquiera cumple ninguna, o solamente fue humilde pero no fue justo, o fue justo, humilde, pero nunca pudo hacer un acto tan grande como para salvar al mundo, como para pensar primero en los demás antes que en sí mismo. Comenta ahí en los comentarios si se acercó, aunque sea un poco, a lo que este rey del cual Zacarías estaba hablando. Fíjate qué gran ejemplo nos puso Jesús, ¿no? En esta Navidad que se acerca, recordemos a ese rey que Zacarías nos estaba hablando, un rey que no vive en un palacio, sino que es hermoso. ¿Por qué? Porque vive en nuestros corazones. Él vive en cada uno de nosotros y trajo esa salvación para que pudiéramos estar aquí. Todo el Antiguo Testamento
Y muchas citas del Antiguo Testamento, si tú las lees y ya las has leído, de alguna u otra forma siempre terminan apuntando a este rey. Ahorita leímos Zacarías, un poquito también de Isaías, pero mucha o la mayor parte de la Biblia en muchas ocasiones nos da spoilers de que Jesucristo es el rey que vendría a salvarnos y a pagar el precio por cada uno de nosotros, a hacer algo nuevo y romper con todo lo que había para traernos un nuevo pacto. Qué gran ejemplo nos puso Jesús, ¿no? Ser humilde, ser justo. Yo te digo a ti, ¿por qué no imitar? Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. ¿Por qué no imitamos a partir de hoy a Jesús siendo hombres y mujeres justos? Siendo hombres y mujeres justos en el trabajo, en nuestra casa, siendo humildes. Y ser humilde no quiere decir que nos dejemos pisotear la dignidad, no. Ser humildes es pensar primero en los demás. Y por eso Jesús nos dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta cómo se va uniendo cada una de las cosas que dijo Jesús con lo que se habla y cómo nos puso el ejemplo, haciéndose hombre, despojándose de todo lo que tenía para demostrarnos cómo se debe hacer, cómo sí se puede, y de paso, y ni siquiera de paso, pero el propósito principal era salvarnos. Más bien de paso nos enseñó todo esto. Cómo seamos como nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, hermanos, quiero que pienses en esa alegría y esa fe que los judíos sintieron cuando Zacarías les dijo que vendría este rey justo, salvador y humilde. Piensa en esa fe y esa esperanza, esa alegría que pudieron haber sentido. Puedes aplicarla a la historia que te comenté al principio, donde había un rey opresor, un tirano que estaba oprimiendo al pueblo. Imagínate esa fe y esa esperanza que tenían. Imagínate por un momento cómo se sentían los esclavos, los que no tenían para comer. ¿Cómo se sintieron cuando les dijeron que vendría un rey a salvarlos? Imagínate un momento. Seguramente cada una de estas personas, este hecho y esta palabra que Zacarías envió, la tenían presente todos los días, ¿eh? Seguramente cada mañana al despertar decían, ¿cuándo vendrá ese rey? ¿Cuándo vendrá aquel libertador? ¿Cuándo vendrá ese salvador a nosotros? ¿Cuándo vendrá? Seguramente lo tenían presente todas las mañanas e igual y hasta se preparaban para ese momento, igual y decían, pues hoy voy a hacer esto porque qué tal si viene el rey hoy, o hoy voy a hacer esto porque cuando vengan quiero que sea así. Imagínate, ¿no? Seguramente eran así. Ahora yo para terminar te pregunto, ok, nos alegramos, Jesucristo ya vino este rey, pero ahora al igual que estas personas que te acabo de decir, yo te pregunto a ti, ¿te estás alegrando? ¿Te estás emocionando? Y sobre todo, ¿te estás preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para la segunda venida de ese Rey justo? ¿O no te estás preparando? ¿Te estás preparando? Porque Jesús ya vino una vez, pero Él prometió regresar. La pregunta del día de hoy es, ¿te estás preparando para la segunda venida de ese Rey humilde, justo y salvador? ¿O no? Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración, iglesia, hermanos, amigos, para poder cerrar con este discipulado, con esta enseñanza. Cierra tus ojos y inclina tu rostro. Bendito Dios, hoy te damos las gracias, Padre, por este día que tú nos has permitido aprender un poco más de tu palabra, que tú nos has permitido aprender que tú eres un Rey justo, humilde y eres nuestro héroe, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día a poder ser imitadores de ti, a poder ser hombres y mujeres humildes y justos, a poder parecernos cada vez más a ti, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias por todos los medios que has puesto para que podamos recibir esta enseñanza en nuestros corazones y que asimismo sea escrita en cada uno de nosotros para que la llevemos por obra. Te doy las gracias por todo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú eres quien toma el control total. Te damos a ti toda la gloria, la honra, el poder y toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, muchísimas gracias por permitirme entrar a sus hogares, por poner atención en esta enseñanza tan interesante y que fue de edificación para ti como también lo fue para mí. Muchas gracias por eso, hermanos. Te recuerdo que viene nuestro evento de Navidad, nuestro evento de fin de año, el domingo 17
a las 6 de la tarde, si no mal recuerdo. Por aquí le estaremos poniendo en la imagen para que tú te recuerdes y vayas. Y si tienes a un amigo o un familiar que no conoce del Señor, invítalo, llévalo a la iglesia y dile: oye, ya vino un rey justo, humilde y salvador a pagar por ti, tú ni te has dado cuenta, ven, te lo quiero presentar, invítalo a la iglesia y nos estamos viendo en este evento especial que la iglesia ha preparado para ti, para darle gloria y honra a nuestro Señor también. Así que nos estamos viendo ahí, nos vemos también este domingo a las 10 de la mañana o a las 12, te agradezco por todo, que tengas una excelente noche y nos vemos en la próxima, hermanos, que Dios te bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.